Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. Este sábado va a tener lugar un encuentro virtual entre el científico José Edelstein y el psicoanalista Miguel Benassayac, ambos argentinos, pero confinados de uno y otro lado del Atlántico. Encuentro que gira en torno a las cuestiones pandemia, parálisis mundial y qué nos está pasando. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de su propio confinamiento aquí en París, Miguel Benassayac ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal, Jordi? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo vive un psicoanalista como tú este obligado confinamiento y sobre todo, cómo lo viven tus pacientes? Bueno, mira, desde el principio del confinamiento, casi todos los pacientes pasaron a hacer una experiencia un poco especial, que es la teleconsulta. Como todos los médicos, distintas especialidades hacían las teleconsultas, esto parecía como totalmente normal. Pero bueno, digamos que en el caso de una consulta psicoterapéutica, psicoanalítica, no era tan evidente al principio, pero yo consideré que era importante asegurar eso porque la gente andaba mal, o sea, andaba mal, hubo un viento de pánico, aparte, para mucha gente encontrarse solo en su casa o mismo con su familia fue una prueba, una prueba. O sea que continué todo el tiempo y todavía ahora, esta semana sigo por teleconsulta por cuestiones sanitarias, digamos. ¿Qué diría Miguel Sigmund Freud si levantara la cabeza? No sé, la verdad que no sé qué diría, no sé qué diría. Estaría muy Eso. extrañado, yo pienso que no tendría ningún elemento para comprender lo que está pasando ahora. Y el problema de muchos psicoanalistas es que tratan de comprender esta realidad tan compleja a través de Freud. Miguel, el confinamiento, como nos decías, el confinamiento forzado, ha causado problemas psicológicos a los más frágiles. ¿Has atendido a pacientes del confinamiento realmente? Sí, claro, por supuesto, porque, bueno, hay mucha gente que estaba aislada, que estaba sola y que empezaba a deteriorarse, ¿no? O sea, hay que saber que en este mundo tan de la comunicación, como se dice, la gente vive en el ruido de la comunicación permanente. Cuando ese ruido, boom, se calma, ¿no? Porque Skype y el teléfono no reemplazan al ruido de la comunicación permanente, ¿no? La gente se encuentra frente a sí mismo y, bueno, es complicado a veces, ¿no? Es complicado. Sí, tuve casos complicados. Hablando de confinamiento, Miguel Benassayac, durante la dictadura argentina estuviste confinado en prisión durante 4 años después de haber sido torturado. Eso sí que es un verdadero confinamiento, ¿no? Lo nuestro es solo un arresto domiciliario, finalmente. Claro, sería comparable a un arresto domiciliario, exactamente. Lo que tiene de comparable, efectivamente, es que de repente, de un día para el otro, la realidad cambia, ¿no? Y lo que yo sí vi como muy comparable e interesante la comparación es que no podés vivir el tiempo de la cárcel como si fuera entre paréntesis, te volvés loco. O sea, si vos estás pensando que la sola vida está afuera, te volvés loco, te destruís. Y en el confinamiento, de manera más chiquita, era lo mismo. O sea, que el problema que tenían muchos pacientes es que querían vivir esto como en una sala de espera, esperando que la vida continúe. Y eso es muy terrible, ¿no? Ninguna situación es una situación de espera. O sea, si uno no puede evitar cada situación, anda mal. Es lo que intentamos hacer con nuestro confinado de Radio Francia Internacional, seguir la vida a pesar de todo. Claro. Volviendo a la conversación de este sábado con el físico argentino José Edelstein, ¿qué nos está pasando? ¿Y qué significa para ti esta parálisis mundial debido a un virus? Bueno, con José tenemos un diálogo permanente, así público y no público, ¿no? Porque es más bien del lado investigador mío, ¿no? Más en biología, epistemología. Lo que queremos es comprender qué está pasando porque la idea un poco naif, un poco inocente de decir, bueno, lo que pasa es una pandemia, que hay gente que muere, no nos parece poder explicar lo que realmente está pasando, porque el lado sanitario de la gente que muere, la enfermedad, es un elemento de lo que pasa, pero no explica la parálisis. Para eso mismo en la convocatoria a esta reunión habíamos puesto el asunto de que hubo una pandemia mundial
con 1,5 millones de muertos en el 57, otra pandemia mundial con 1 millón de muertos en el 68, y que esas pandemias fueron tratadas medicalmente, gravemente, etcétera, pero no causaron el evento actual. Querríamos entonces tratar de comprender el evento actual, qué es lo que hace a la diferencia y qué es lo que, como decís, qué está pasando, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde esas pandemias hasta nuestros días? Quizás los medios de comunicación, la globalización. Lo que ha cambiado es la materialidad misma del mundo. O sea, en realidad no estamos más en el mismo mundo, ¿no? Es muy difícil de comprender los cambios profundos que ya se estaban operando, que ya se habían operado, ¿verdad? Pero esta pandemia nos pone frente a esa evidencia de que estamos materialmente en otro mundo, el mundo de la complejidad, el mundo de la hiperconexión, el mundo que sueña con lo postorgánico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el mundo donde los cuerpos molestan, ¿no? El mundo del biopoder, como diría ser. Yo lo enuncio un poco así, pero la verdad es que lo que ha cambiado no es una concepción del mundo, lo que ha cambiado es materialmente el mundo y nosotros, ¿no? Sobre todo esta pandemia supone un duro golpe al individualismo, ¿no? Que reina en nuestra sociedad. De pronto necesitamos al prójimo, al otro. Claro, totalmente, porque la ideología individualista neoliberal da un golpe, como decís, terrible, una cachetada al narcisismo, porque el individuo dice, yo hago lo que quiero, yo decido, ¿no? Y de repente se encuentra que no decide un pito, que lo ponen en la casa, que no lo dejan salir y que aparte está amenazado por algo que no tiene nada que ver con su vida individual. Entonces, de ese lado es una buena experiencia porque este individualismo, el utilitarismo, el neoliberalismo nos lleva al desastre. Y de repente, mismo si una parte de la gente pudo comprender que vos sos el rey, pero de pacotilla, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Tu último libro, Miguel Benasayac, publicado el año pasado, lleva el título de La tiranía de los algoritmos. En esta pandemia son los algoritmos, ¿no?, que nos han obligado a quedarnos en casa. Los gobiernos han hecho caso de los algoritmos. Claro, por un lado los algoritmos mostraron que no pueden prever nada, porque había modelos muy exactos que preveían y otros que no preveían y otros que la prevenían en otro momento, ¿verdad? O sea que ahí eso es muy interesante para ver que si gobernar es prever, el mundo no está gobernado, ¿no? Lo cual para la gente de orientación libertaria es una buena noticia, o sea, no hay gobierno, pero tampoco hay gobierno de algoritmos. Lo que es paradojal, pero terrible, es que los algoritmos no pueden gobernar, pero pueden establecer una suerte de tiranía, ¿no? Y efectivamente este mundo donde pensamos que todo es predictible, que todo es número, que todo es cantidad, ahí vemos como no, como los cuerpos están acá y que los cuerpos sufren y que, bueno, medio que habría que cuestionar el todo algorítmico, ¿no? Miguel, Descartes y sobre todo aquí en Francia hemos creído poder dominar a la naturaleza. Este virus nos muestra que no todo es controlable en la naturaleza. Claro, o sea, es la famosa frase de Descartes que dice tenemos que transformarnos en amos y posesores de la naturaleza, ¿no? Esa frase es una frase que es un horror, en realidad, ¿no? Que es un horror. Cuando a los chicos se les enseña en el liceo eso, habría que decirle, mira, ahora van a leer una cosa que es como Mein Kampf, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, es un horror. Claro que Descartes no era un malo, Descartes era un buenito, él. Pero, bueno, viste, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Querer ser posesor y dominar la naturaleza ha producido este desastre. Y el gran desafío hoy es cómo podemos llegar a lo que se llamaba una nueva alianza, ¿no? Donde el ser humano vuelve a comprender que está en el medio de la naturaleza, que nunca se fue. Lo único que hizo es destruir, ¿no? ¿Saldremos mejores de esta pandemia, Miguel Benasayac? No, no creo. Yo creo que no. Yo creo que va a haber más biopoder, más control, más explotación, pero que habrá una minoría importante de gente en el mundo que habrá hecho un gran paso adelante para tomar conciencia y comprender que tenemos un desafío. O sea, en lo inmediato uh, va a ser más bien peor, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo que se ha enraizado
y que tenemos que desarrollar, es nuestro desafío. No hay que dejar pasar esto, por eso es importante comprender el contenido y la significación. No hay que dejar pasar esto como si nada, ¿verdad? En fin, pues muchísimas gracias, Miguel Benasayac. Acabemos con esta pequeña nota positiva por haber estado aquí con nosotros en línea. Permíteme, Miguel, que dé las gracias también a Julián Leng, quien se ha ocupado hoy de la realización de este programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar como El Confinado de Radio Francia Internacional. Gracias.